Buenos días muchachos, en el día de hoy para la clase de biología, entonces vamos a ver la primera ley de Mendel. Entonces espero estén atentos al video, lo observen muy bien porque a partir de estos conceptos básicos pues vamos a desarrollar una serie de ejercicios de biología que son los cruces genéticos. Entonces, a manera de conceptos, entonces, ¿qué son las leyes de Mendel? Entonces, las leyes de Mendel son unos postulados que surgieron a través de la experimentación de Gregor Mendel con la planta Piscium sativum, que era la planta de guisantes o arveja, en los cultivos híbridos que él realizó. ¿Por qué se dicen que son cultivos híbridos? Porque él hizo un cruce de especies o cepas puras. No fue de forma natural, sino que él realizó el cruce a través de la técnica que vimos en la clase anterior, en la cual quitaba el polen de unas plantas, de unas cepas de planta de Piscium sativum que tenía flor blanca y las mezclaba con otras de Piscium sativum cepa que era de flores violetas, y asimismo con las diferentes características. Recordemos que había muchas características que se podían observar, como eran la forma del fruto. Unas eran de semilla lisa, otras eran de semilla rugosa, por la vaina que contenían las semillas o frutos, el tamaño de la flor, la localización de las flores. Unas eran axiales, otras eran terminales, etcétera. Había muchas características que él observó. ¿Listo? Para facilidad de explicación, nosotros vamos a tomar como ejemplo la semilla, ya sea en su color o su aspecto, para poder explicarles. Otro concepto básico que necesito que sepan es que estos postulados fueron básicamente tres. Entonces vamos a ver ese primer postulado o primera ley de Mendel, de qué se trata. Antes de empezar, quiero que tengan claro algunos conceptos. Entonces, algunos de estos conceptos son: ¿qué es un organismo dominante y qué es un organismo recesivo? Un organismo dominante es aquel en el cual se expresa sus características de forma predominante en su descendencia. Y recesivo es aquel que esa característica queda oculta o expresa esa característica solamente en ciertos casos. Entonces, un organismo dominante siempre va a expresar la característica a su descendencia si se encuentra en sus genes, y un organismo recesivo solamente si los dos genes que expresan una característica son recesivos. Entonces más adelante les voy a ir explicando. Por favor, atentos porque esto es de gran concentración, que estén pendientes. Otro término que se me olvidaba, que no se me pase por favor, es qué es fenotipo y qué es genotipo. Fenotipo son las características apreciables de un individuo. Por ejemplo, el fenotipo de Camilo. El fenotipo de Camilo es cabello negro, corto, ojos cafés claros, tiene pecas, es blanco, es pequeño. Sí, ese es el fenotipo. Estoy describiendo sus características observables. Y genotipo viene siendo la representación de sus genes, es decir, si él es homocigoto, es decir, que tiene dos genes, ya sea dominantes o recesivos. Recordemos que para que se exprese una característica debe estar el gen aportante de la mamá, el gen aportante del papá, de los progenitores. Entonces, dos genes definen una característica de un individuo. También se puede ser
eso cuando hay dos genes dominantes, se dice que es homocigoto. O cuando hay dos genes recesivos, se dice que es homocigoto. Uno homocigoto dominante, otro homocigoto recesivo. O puede ser heterocigoto. ¿Qué es heterocigoto? Cuando presenta un gen, un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Listo? Vamos a ver entonces la primera ley. Entonces, primera ley de Mendel se denomina también como principio de híbridos en F1. Entonces, ¿en qué consistió o en qué consiste esta primera ley? Vamos a ir explicándolo. Entonces, esta primera ley dice que cuando se cruzan dos cepas puras, ¿qué son cepas puras? Como podemos ver acá, aquí hay un genotipo homocigoto dominante y un genotipo homocigoto recesivo. Estas son cepas puras. ¿Por qué? Porque siempre van a expresar una característica que se va a presentar siempre. Entonces, en el homocigoto dominante, la característica va a ser predominante. Y en el homocigoto recesivo, pues se va a presentar en ciertas ocasiones. ¿Por qué se dicen que son cepas puras? Porque expresan una característica que está en ambos alelos, en ambos genes, el que aporta la mamá, el que aporta el papá. ¿Listo? Entonces, la primera ley de Mendel se basa en estos cruces de cepas puras. Entonces vamos a ver qué se obtiene de esas dos cepas puras. Entonces, al cruzar dos cepas, lo que se va a obtener un organismo, se va a obtener en su descendencia. La primera generación filial o F1 va a ser 100% heterocigota, y la heterocigoto siempre va a ser dominante. Entonces podemos ver aquí que las características dominantes se expresan a través de un alelo que da el padre, un alelo que da la. Eso es una raza o una cepa pura. Aquí podemos ver entonces el segundo caso de una cepa pura pero con alelos recesivos. Entonces podemos ver acá que al igual que la dominante es una raza o cepa pura homocigota pero recesiva. Entonces no olvidemos que las características dominantes son expresadas con letras mayúsculas y las características recesivas con letras minúsculas. Entonces, ¿qué determinó Mendel? Que al cruzarse esas dos cepas puras dominantes y recesivas, homocigotas dominantes y homocigotas recesivas, iba a obtener 100% una descendencia que tenía las siguientes características. 100% de la descendencia iba a ser un híbrido que iba a ser heterocigoto, es decir, que tenía un gen aportado por el padre o la madre dominante y un gen o un alelo aportado por el padre o la madre de carácter recesivo. Entonces, esa fue la primera ley de Mendel. Eso fue lo que él observó al cruzar las cepas puras. Entonces, él cruzó las dos cepas puras. Unas eran homocigotas dominantes, otras eran homocigotas recesivas. ¿Qué fue lo que obtuvo? Un híbrido. Un híbrido que iba a tener un alelo que aportaba
un alelo dominante que aportaba el padre o la madre y un alelo recesivo que aportaba la madre o el padre. Entonces a este descendiente que obtuvo Mendel se le denominó F1 y era un híbrido heterocigoto. ¿Por qué hetero? Porque sus dos alelos son diferentes, uno dominante y uno recesivo. ¿Listo? Entonces, ¿a través de qué ejemplo Mendel realizó estas observaciones? A través de los guisantes. Entonces, vamos a observar, aunque él lo experimentó en todas las características, vamos a tomar como ejemplo el color o la forma. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver claramente el ejemplo de Mendel. Entonces, si al cruzar plantas de Piscius sativum que eran de color amarillo y otras que eran que su semilla era de color verde, entonces podemos observar que la de color amarillo era homocigota dominante para esa característica y la de color verde era homocigota recesiva. Recuerden que las características dominantes se establecen a través de letras mayúsculas y las características recesivas a través de letras minúsculas. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que al cruzarse esas dos cepas puras homocigotas se obtuvo su descendencia o F1. ¿Y cómo es la característica de esa F1? Entonces, se obtuvieron semillas todas 100% color amarillo. ¿En su qué? En su fenotipo. ¿Qué fenotipo? Características externas observables. Entonces, su fenotipo fue 100% amarillo. ¿Por qué? Porque en su genotipo, que son los genes que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, son heterocigotos. Entonces, al tener un alelo dominante, este siempre se va a expresar o sobreponer sobre el recesivo. Es decir, que solo se expresará la característica de ese gen, del dominante. En este caso es el color amarillo. Listo, lo único que cambia es su genotipo. Ya no son homocigotos, sino es heterocigotos porque se mezclan un gen del padre, en este caso las semillas de color amarillo que son dominantes, con un gen de la madre que es recesivo, en este caso simbolizado con A minúscula, y va a producir un organismo heterocigoto, o sea, A mayúscula, A minúscula, que se expresa su fenotipo dominante, porque el dominante siempre se va a interponer sobre el recesivo y las características del dominante siempre van a ser visibles. ¿Listo? Entonces, muy atentos a la lección porque es algo de mucha atención, muchachos. Entonces, a esta primera generación la llamó generación F1. ¿Listo? Entonces, ahí podemos observar la característica homocigota recesiva. En este ejemplo eran las semillas de color y sus hijos o F1 dieron como resultado una mezcla de los dos, pero se expresa la característica fenotípica amarilla porque es dominante. Entonces aquí ve, el color es el fenotipo y lo que vemos acá es el tipo de la F1. Entonces aquí vemos la definición y ya ahorita seguimos.